Y él, con aquella parte de prejuicios, esta ignorancia grande que tiene López Obrador y con la cual cabalga por el mundo, decía, pues es lo mismo hacer un pozo de agua que un pozo de petróleo. Esa es una primera parte. La otra es que esas 6 refinerías no se actualizaron, cosa que él prometió. O sea, él fue el que dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Y la gasolina no está a 10 pesos. O sea, él mintió. Y mintió para ganar unas elecciones. Y lo hace. Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. O lo que decía Xochitl Gálvez, Mario, ¿no? Proponía cerrar 2 refinerías en el noreste de México y se refería a las refinerías Héctor Lara Sosa en Cadereyta y también proponía el cierre de la refinería Francisco y Madero. Qué curioso que hayan propuesto eso, porque mientras ellos... Mucho más allá de lo que platicamos, hay que recordar que López Obrador en su campaña dijo que el combustible, la gasolina, debía estar a 10 pesos. Y además, en su toma de protesta, señaló que iba a construir la refinería de Dos Bocas, pero además dijo... Fue interesante que el diputado nos platicara a qué se refiere con valor presente y valor real, pues por ejemplo en el tema de la sede nacional de Morena que compraron por 75 millones de pesos y que había costado 16 millones de pesos. Sería interesante que nos platicara a qué se refiere con valor real en 5 años, de 2015 a 2020. En 10 pesos, pues lo que no toman en consideración es efectivamente la tasa de descuento ni los factores exógenos que tienen que ver con la volatilidad del petróleo. Es un poquito más complejo que un tema político, diputada. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos a Enrique Peña Nieto, don Rubén. Reclámenle a Peña Nieto que tenía un problema, porque además usted sabe perfectamente bien, cuando era gobernador, que estábamos al borde de una crisis, porque todo el combustible se importaba. Al borde de una crisis histórica, ¿no? ¿Dónde se vino a arreglar? Donde únicamente hubo un incremento del 21% con Andrés Manuel López Obrador. El otro dato que me... ¿Cómo hacemos? Se compró con dinero público, sí, claro, se compró en un valor que es valor de mercado, si se lo compró en los ¿Y particulares. por qué lo reportan como con menos valor? Eso no es cierto. ¿Por qué aparece eso es falso. Eso es de Mexicanos contra la Corrupción. Ayer sacó el partido un comunicado en donde deja con toda claridad que eso que acaba de decir usted es falso. O sea que no vengan aquí a estas mesas a decir mentiras. No, a ver, entremos estos debates. Y ella lo que pretende es que Morena, que se constituyó después de esa compra-venta entre particulares en 2016, ¿no? Vaya a ver por qué compraron esos particulares en otro precio. Pues ese no es nuestro problema. No conocemos a los particulares. ¿Tienen los nombres? ¿Ustedes los testaron? Es una aberración la que usted está diciendo. Y luego dice... Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. La pobre oposición en México, los prianistas, de verdad que dan pena ajena. Últimamente han intensificado sus reclamos ante el incremento en los precios de los combustibles, en la gasolina premium, en el diésel, que está entre 28 y 30 pesos por litro. Es un impacto que, según ellos, rompe las promesas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo prometió a 10 pesos. Sin embargo, no olvidemos los gasolinazos mes a mes. Y aquí el diputado Arturo Ávila trae los argumentos porque estos opositores quieren sacar de contexto este tema de la gasolina, y aquí, repito, el diputado Arturo Ávila les da hasta para llevar tanto al PRI como al PAN, aunque relevaron a sus voceros, porque antes estaba Carolina Villano y Federico Dorin, ahora está Paulina Rubio por parte del PAN y Rubén Moreira por parte del PRI. Vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. Pues la gente tiene que aumentar los precios porque aumentan los combustibles, porque todo se encarece y porque pues lo único que se le pide es que los sacrificados sean ellos. En el PAN lo que hemos propuesto es muy sencillo, que se dejen de robar el dinero. Es decir, si traspoláramos estos 600,000 millones de pesos que se dejaron de ingresar a las arcas del Estado mexicano, podríamos subsidiar 2 años y medio este subsidio que justamente anunció la presidenta de 5,000 millones de pesos por semana. Es decir, si el gobierno federal de verdad empezara a apretar el cinturón y a cobrar realmente y a dejar de proteger los negocios del cártel de Morena con el tema del huachicol fiscal, créeme que pues la gente tendría mucha mayor posibilidad de no aumentar los precios, porque al final de cuentas el combustible les costaría menos. Y no hay nada más trágico en este país que la gente empiece a resentir el tema en los bolsillos, sí. que la gasolina les cueste 30 pesos, pero además no hay nada más grosero que la respuesta sea pues que cargues Magna en lugar de cargar Premium, como si no supiéramos que hay vehículos que no les puedes poner gasolina Magna y que tiene que ser Premium. O no hay nada más grosero que la respuesta del Estado mexicano sea que te van a poner una lona de que aquí no compres. De verdad, esa es la estrategia del gobierno federal, anunciar que van a poner en las gasolineras, aquí no cargues. Es increíble que el gobierno no magnifique la afectación a la ciudadanía, sobre todo
porque les pega en el bolsillo. Porque finalmente sube la canasta básica, suben los productos, suben los insumos, sube el combustible y pues el pagano finalmente es el consumidor. De acuerdo, el conflicto internacional en el estrecho de Hormuz ha sin duda sido un factor determinante para que haya un incremento en los precios del petróleo y en consecuencia de los productos derivados y refinados del petróleo. Debo de mencionar primero que me parece de un cinismo profundo, ¿no? Que no tiene ni siquiera ya límite, que la gente del PRI y del PAN vengan a hablar de gasolinazos, vengan a hablar de combustibles, vengan a hablar de ideas sobre el petróleo cuando fueron quienes quebraron Pemex, quienes endeudaron Pemex, pero además fueron expertos en hacer gasolinazos. Porque aunque te hablen ellos de valores brutos, porque piensan que la gente es tonta allá afuera y no saben que los valores brutos no tienen nada que ver con los valores presentes, ¿no? Pues mira, aquí vamos a hablar de los incrementos. Esta es una gráfica que publica El Economista. Con Vicente Fox hubo un incremento del 33%. Con Felipe Calderón un incremento del 58%. Con Enrique Peña Nieto un incremento del 82%. Y con Andrés Manuel López Obrador un incremento del 21%. Reitero, es una gráfica del periódico Economista, no es una gráfica que hayamos hecho nosotros. Otro dato que me parece muy relevante, es tomar las palabras, fíjate, de lo que decía Ricardo Anaya en 2018. Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. O lo que decía Xochitl Gálvez, Mario, ¿no? Proponía cerrar 2 refinerías en el noreste de México y se refería a las refinerías Héctor Lara Sosa en Cadereyta y también proponía el cierre de la refinería Francisco y Madero. Qué curioso que hayan propuesto eso, porque mientras ellos propusieron cerrar refinerías porque ya no creían en el petróleo, ya no creían en la soberanía energética, nosotros compramos Deer Park, que hoy refina 295,000 barriles diarios. Y también construimos 2 bocas, cuando ellos construyeron una barda, por supuesto, que hoy refina 300,000 barriles diarios, ¿no? Fíjate qué curioso. Gracias a esas 2 compras, gracias también a los subsidios que está dando el gobierno como parte de la política de austeridad republicana que tiene, hoy logramos que el gobierno, y al acuerdo que tiene con los gasolineros, que la gasolina no esté por encima de los 24 pesos. Te voy a dar un dato que para mí es alarmante y te deja ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy el litro de gasolina en Noruega está en 45 pesos por litro. El litro de gasolina en Francia está en 42 pesos por litro. El litro de gasolina en Italia está en 40 pesos por litro. El litro de gasolina aquí en California, aquí al ladito, en San Diego, está en 38 pesos por litro. Entonces, venir siempre con la politiquería, con la raja política, con datos confusos, con las medias verdades, es el sello del PRI y del PAN. Pero afortunadamente, querido Mario, aquí estoy yo con los datos, con los números, para decirles la verdad. Bueno, esto es mucho más allá de lo que platicamos. Hay que recordar que López Obrador, en su campaña, dijo que el combustible, la gasolina, debía estar a 10 pesos. Y además, en su toma de protesta, señaló que iba a construir la refinería de 2 Bocas, pero además dijo que iba a reparar las otras 6. Esto segundo no sucedió. En el caso de 2 Bocas, la programó el presidente para $8,000 millones, y va en $24,000 millones. La construyó sobre un mangle. Hoy mismo esa refinería ha tenido una gran cantidad de incidentes porque fue edificada de una manera pues, que no era la correcta. De hecho, las empresas que él pretendió contratar en un principio le dijeron, ni es en el tiempo ni es en ese costo. Y él, con aquella parte de prejuicios, esta ignorancia grande que tiene López Obrador y con la cual cabalga por el mundo, decía, pues es lo mismo hacer un pozo de agua que un pozo de petróleo. Esa es una primera parte. La otra es que esas 6 refinerías no se actualizaron, cosa que él prometió. O sea, él fue el que dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Y la gasolina no está a 10 pesos. O sea, él mintió. Y mintió para ganar unas elecciones. Y lo hace... Y lo hizo seguramente por ese ánimo del poder, por esa gran irresponsabilidad que hoy tiene que enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, la presidenta hoy está hablando de extraer el Shell. El mismo que el presidente López Obrador dijo que no lo iba a hacer. Entonces, ya hay una contradicción entre este gobierno y el anterior que justifica lo que estamos diciendo. El López Obrador era un ignorante, ¿verdad? Lo es, lo sigue siendo. El problema de López Obrador es que también afectó otras producciones de energía. Por ejemplo, con aquella frase de que los aerogeneradores contaminaban o que se veían muy feos, paró toda la producción de energía eléctrica y hoy dependemos más del extranjero para la producción de energía eléctrica. No tenemos gas. Y esto lo justifica la presidenta Sheinbaum cuando dice que va a sacar el Shell y que va a buscar una manera de producción sin tantos problemas. El Shell contamina y eso es cierto, ¿no? Y eso lo tiene que afrontar. Pero frente a eso tiene la soberanía energética. Con López Obrador nos alejamos de la soberanía energética. Pues es que me parece ilógico que la presidenta salga a decir que no es necesario un aumento en los precios de los productos cuando son los productores, cuando son los comerciantes los que están teniendo que absorber este golpe a la economía del país. Y entonces sale la presidenta a querer que quien se apriete el cinturón sean estas personas. Mira, ayer lo dijo el Centro de Estudios Banamex. El problema es que
este problema de Medio Oriente agarra muy mal parado a Pemex. Agarra a Pemex como una empresa quebrada, como una empresa que no produce lo que debería de producir, como una empresa saqueada además. Bueno, no hace falta recordar el gran negocio millonario de este empresario tabasqueño que hizo una famosa fiesta de 15 años por 40 millones de pesos y que ha recibido contratos por Pemex por más de 3,000 millones de pesos, la mitad en adjudicación directa. Se han dedicado a ordeñar a Pemex. Y ese es el problema. Hoy Pemex no ha encontrado nuevos yacimientos, hoy Pemex no es una empresa funcional, es una empresa quebrada. Y por tanto, entonces, pues agarra mal parados a la empresa que debería de sacar la casta en un conflicto que está muy lejos de nosotros, que nos afecta, pero que debería ser en sí, pues la bandera para poder enfrentar este conflicto. Sería a lo mejor interesante que el diputado nos platicara a qué se refiere con valor presente y valor real, pues por ejemplo en el tema de la sede nacional de Morena que compraron por 75 millones de pesos y que había costado 16 millones de pesos. Sería interesante que nos platicara a qué se refiere con valor real en 5 años, de 2015 a 2020, cómo cambió ese precio. Me parece. Varias cosas. Yo lamento mucho que este debate, más que técnico, porque es técnico, se convierta en político, pero también entiendo que responde a una estrategia de los partidos de oposición que ante la falta de argumentos técnicos tienen que sacar argumentos políticos, ¿no? Voy a empezar por explicarle efectivamente un concepto financiero que tú conoces, porque diriges un medio de comunicación especialista en temas financieros. El valor presente neto, diputada, tiene que ver con cómo traemos los precios del pasado con una tasa de descuento al futuro. La tasa de descuento normalmente puede ser un factor determinante. En el gobierno la tasa de descuento es la inflación, así los índices nacionales de precios al consumidor. Más en 5 Entonces, años. cuando ustedes, por ejemplo, dicen que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fíjate, aquí, en este caso, prometía que los precios de la gasolina estuvieran en 10 pesos, pues lo que no toman en consideración es efectivamente la tasa de descuento ni los factores exógenos que tienen que ver con la volatilidad del petróleo. Es un poquito más complejo que un tema político, diputada. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos a Enrique Peña Nieto, don Rubén. Reclámenle a Peña Nieto que tenía un problema, porque además usted sabe perfectamente bien, cuando era gobernador, que estábamos al borde de una crisis, porque todo el combustible se importaba. Al borde de una crisis histórica, ¿no? ¿Dónde se vino a arreglar? Donde únicamente hubo un incremento del 21% con Andrés Manuel López Obrador. El otro dato que me parece relevante comentar tiene que ver con el famoso paquete contra la inflación y la carestía. Y te voy a dar 2 ejemplos. Muchas veces cuando tenemos fenómenos exógenos internacionales, se presta a que empiece la especulación. Datos muy claros. En las tiendas del ISSSTE, por ejemplo, tienes el precio del tomate en 20 pesos. Cuando en las tiendas de Walmart, que además representan el 60% de un mercado nacional, está en 40 pesos. No hay una justificación real. Lo mismo pasa con el pepino, por ejemplo. Lo mismo pasa con la tortilla, por ejemplo. Entonces, cuando no hay una razón real para un incremento en los productos, porque el tema del diésel es falso también completamente, el acuerdo nos ha llevado a estar en un precio promedio de 28 pesos, 7 pesos abajo del resto del mundo, 7 pesos promedio abajo del resto del mundo. Entonces, me parece que es un buen esfuerzo que hace el gobierno, ¿no? Además de incentivar estrategias importantes de producción, de distribución, por supuesto, y de comercio exterior para importar ciertos alimentos con tarifas arancelarias más bajas. Y le contesto, diputada, el tema del inmueble de Morena. Es muy difícil, muy difícil, que un inmueble que se compró en 2021 en la administración de J. Cole Polevsky, ¿no? pueda, el precio que está valuado a valor del mercado, eso vale en el mercado, en la colonia Roma, en la calle de Liverpool, un inmueble con esos metros cuadrados, vale eso. Vaya usted a preguntar el valor, vale eso. Si 6 años antes, en 2016, unos particulares, cuando Morena no se había ni constituido, diputada, ni constituido, compraron ese inmueble en un valor distinto, pues ¿por qué no va y los cuestiona a los particulares? Porque díganos quiénes son. No. Ustedes testaron los nombres. Pero a ver, nuevamente le vuelvo a decir. Y con gusto vamos a les Nuevamente le vuelvo a decir, es un tema de raja política, porque en vez de entrarle con mucha seriedad a esos temas, en vez de entrarle a temas que le importan a la gente, en vez de estar volteando a ver cómo hacemos, se compró con dinero público, sí, claro, se compró en un valor que es valor de mercado, si se lo compró en unos particulares. ¿Y por qué lo reportan como con menos valor? Eso no es cierto. ¿Por qué aparece eso es falso. Eso es de Mexicanos contra la Corrupción. Ayer sacó el partido un comunicado en donde deja con toda claridad que eso que acaba de decir usted es falso. O sea que no vengan aquí a estas mesas a decir mentiras. No, a ver, entremos estos debates. Es real que el edificio costaba 16 millones de pesos y Morena lo compró en 75 millones de pesos, otorgándole una ganancia a 4 particulares de más de 50 millones de pesos. Morena no existía en 2016. Y usted me dice que vaya y le pregunte a los particulares, con mucho gusto, diputado. ¿Quiénes son esos particulares? ¿Cómo quiere usted? A ver, vuelvo a repetir. Fíjate lo que está planteando la diputada. Morena compró un inmueble en 2021. En la calle de Liverpool, en la colonia Roma, en 70 y tantos millones de pesos. Lo hizo una evaluación, eso vale el precio por metro cuadrado. Se lo compró en unos particulares. Bueno, la evaluación dice 73. Déjeme terminar, por favor, ¿no? Y ella lo que pretende es que Morena, que se constituyó después de esa compra-venta entre particulares en 2016, ¿no? Vaya a ver por qué compraron esos particulares en otro precio. Pues ese no es nuestro problema. No conocemos a los particulares. No conocemos a los particulares. ¿Vienen los nombres? ¿Ustedes los testaron? Es una aberración
la que usted está diciendo. Y luego dice, no, porque sacó una investigación la organización de Claudio X González. Esas que tanto les molestan y por eso tienen amagadas con el SAT. Pues tienen a esta Amparo Cázar al frente de ella, acusada de Tanto les corrupción molesta por porque cobrar son una quienes pensión dorada, ¿no? Pero mira, fíjate lo que acaba de hacer. Acaba de hacer algo que le encanta hacer a la oposición. Como no tienen argumentos en este tema, bueno, por lo menos Rubén hizo el esfuerzo de traer argumentos, como siempre lo hace, y eso se lo reconozco. Como los del PAN no tienen argumentos, no vienen ni estudiados, no supo ni qué decir, tuvo que sacar una investigación chafa de mexicanos a favor de la corrupción. No, diputado, es el ejemplo de cómo mentira. la solución del país está en que se deje de robar el dinero. Oye, ¿por qué no nos explica mejor qué hicieron con todo el dinero que se robaron con el cártel inmobiliario? Por cierto, No, es que el cártel inmobiliario son ustedes, tiene diputado. 22 carpetas de investigación abiertas. Imagínate. 22 carpetas de investigación abierta Aquí en la sí hay la Fiscalía comprobación de de la que Ciudad con de dinero México, público se porque el compró un presidente de edificio su partido, que valía porque el 50 millones presidente de de su euros. partido, vamos ¿qué a crees? pasar Nada más déjame decir que con hacía. Rubén, sí. ¿Qué hacía? Lo que hacía era, cuando era alcalde de la Benito Juárez, otorgaba permisos para construir pisos que no estaban permitidos. ¿Y qué crees? Se los quedaban de moda. El fenómeno arancelario que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos ha sin duda generado incertidumbre mundial. Las estimaciones de las 20 principales economías más importantes del mundo dicen que la mayoría de los países, 18 para ser muy concreto, no van a crecer por encima de un dígito. Solo 2 tienen una proyección de 2 dígitos, que son China y la India, para ser muy Guyana también. Y en esa lógica, lo que tienen que hacer los países con el volumen de la economía es no solamente apostar al crecimiento económico, que es una variable muy de los tecnócratas, muy del neoliberalismo, muy del liberalismo social que planteó Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo planteó incluso, modificaron sus estatutos del nacionalismo revolucionario al liberalismo social para entrar en ese tipo de dinámicas en donde lo más importante es el crecimiento económico. El crecimiento económico es una variable importante, sin duda, ¿no? Pero no la más importante si el crecimiento económico está ligado a una enorme corrupción. O sea, ¿a dónde va el recurso del crecimiento económico? ¿Se lo roban? ¿Se lo quedan varios? El poder económico y el poder político, como fue durante muchos años, están juntos, se llevan los recursos, y eso lo puedes medir con una variable muy sencilla, ¿no? Con el nivel de pobreza que hay en un país. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Y fíjate, con tasas de crecimiento bajas incluso, pues sacó de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Nunca lo habían hecho, ¿eh? Enrique Peña Nieto llevó a la pobreza a 3.7 millones de mexicanas y mexicanos. Felipe Calderón, que se decía el presidente del empleo, a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué más hicimos nosotros para justamente ante escenarios de falta de crecimiento poder generar una dinámica de bienestar? Que a eso le apostamos nosotros, ¿no? Bueno, pues incrementamos el salario mínimo. Ellos decían que no se debía aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, porque eso ocasionaría un problema de atracción de inversión. Incluso tenían como una bandera en sus planes de desarrollo decir, inviertan en México, porque una de las ventajas competitivas y comparativas que tenemos es la mano de obra barata. O sea, promovían una esclavitud moderna, promovían una condición de falta de bienestar en nuestro país, mientras que nosotros demostramos que el salario mínimo sí podía incrementar por encima de la inflación, lo volvimos un derecho constitucional, incrementamos en un 157% histórico el salario. Con esto concluyo. Enrique Peña Nieto, en el último año de su gobierno, logró un salario mínimo de 1,250 pesos a la quincena para las y los mexicanos, mientras que hoy está casi en los 5,000 pesos. Eso es una mejoría significativa. Y respecto al Mundial, hay que estar tranquilo, nos va a ir bien, vamos a sacar los temas. Ahí lo tienen, amigos, siempre haciendo raja política esta pobre oposición, como le dije en un principio, sin argumentos, inventando tragedias, inventando que la política de la cuarta transformación no es funcional. Sin embargo, claramente lo dice Arturo Ávila, las estrategias que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es tan funcional que la mayoría de los mexicanos tienen su aprobación. Sin embargo, están insistiendo con su raja política, que cualquier cosa que se mueve, motivo por el cual se van en contra de este gobierno. En fin, amigos, amigas, creo que ustedes son los mejores personajes, más inteligentes. Verán ustedes quién tiene la razón. La opinión de ustedes es la más importante. Así que, amigos, amigas, aquí los leo. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.